Biblia se hablan de 33 textos sobre la autoridad y siempre nosotros tenemos que pensar cómo ejercitó Jesús su autoridad y cómo tenemos que ejercitar nosotros la autoridad. Pero vamos a ver por qué todo esto, porque hay que ver mucho con nuestra familia. Voy a leerle primero el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo: no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo le diré claramente: nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Si uno escucha esta palabra mía, si los pone en práctica, dirán de él: aquí tiene el hombre sabio, prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica: a quien tiene como a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esta casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto del Evangelio nos muestra que la autoridad viene de Dios. Y cuando nosotros la ejercitamos, entonces compartimos. De hecho, Dios comparte con nosotros su autoridad y nosotros nos lo dejamos a Él construir nuestra familia. Podemos ver que en la familia hoy día falta una autoridad muchas veces, o paternal o maternal. De allí viene un gran problema. El problema de construir sobre la arena, el problema de la inseguridad de los niños o de los jóvenes. De aquí la falta de autoridad paterna, materna, lleva a los hijos a buscar autoridades y al final se encuentra con autoritarismos. Cuando los padres ejercen su fe con una autoridad que no es de Dios, pasa lo que dice este Evangelio de San Mateo. Cuando la madre de los Zebedeo dicen que se pone uno a izquierda, uno a derecha, Jesús responde sabiamente diciendo: mi copa sí la beberéis, le dice a los Zebedeo. Cuando le dicen vamos a estar uno a izquierda y derecha, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es cosa de concederlo, sino que para quien está preparado para mi Padre. Jesús le dice: mi Padre ya preparó quien está a la izquierda y derecha. Entonces tú no puedes intervenir, madre de los Zebedeos, a ponerte a tu hijo delante de lo que el Padre ya decidió. Aunque yo sea Jesús, el Hijo de Dios, yo respeto la decisión del Padre. El Evangelio dice, sino es que es para quien está preparado para mi Padre. Cada uno a su sitio. Lo puso a su sitio a los Zebedeos. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos, como lucha de poder, quién está el primero, como equivocada autoridad entre los apóstoles. Mas Jesús los llamó y dijo:
Sabéis que los jefes de las naciones los dominan como señores absolutos, como dictadores, y los grandes los oprimen con su poder. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Importante saber ejercer la autoridad y aprender de Jesús. Y de esta frase vamos a ver si los apóstoles están llamados así, nosotros también. Sabéis que los jefes de las naciones los dominan, son como señores dictatoriales, como los grandes lo oprimen. Ya sabemos que no nos gustan las dictaduras. No ha de ser así entre vosotros, tampoco en la familia, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros sea vuestro servidor. ¿Quién es el más fuerte en la familia? El que más sirve. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Esto es la fuerza de la madre, del padre, en el servicio, no en ser servido. Y el que quisiera el primero, que sea vuestro servidor. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida al rescate para muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué fuerte esta palabra. Ahora, mamá y papá, ¿tú cómo ejerces tu autoridad en la familia? Autoridad no quiere decir autoritarismo. Autoridad está dejada por Dios. Pero en el momento que tú no hablas a tus hijos de las cosas que tienen que hablar, ellos van a buscar en otro sitio. Te doy un ejemplo. Si tú no hablas de la sexualidad a tus hijos, estás delegando, entre comillas, a hablar de la sexualidad de una sociedad que a lo mejor no te gusta. Pero culpa no es de la sociedad, es que tú no le hablaste de esta sexualidad. Tú dices, se están equivocando la escuela, pero tú le hablaste de forma coherente de cómo manejar su cuerpo. Y si nosotros no estamos inseguros, transmitimos inseguridad. ¿De dónde viene esta autoridad de Dios? ¿De dónde viene esta fuerza de Dios? Tenía autoridad no como los escribas. Jesús, esto porque él amaba al Padre y dice, quien escucha estas mis palabras y le pone en práctica, se parece a aquel hombre sabio que construyó su casa sobre la arena. Si tu mamá, papá, tú eres coherente, tú lo que ves en la iglesia lo practicas y tus hijos ven en ti un Cristo vivo, ve que en la iglesia dices, amo la iglesia, y cuando llegas a casa hablas bien de la iglesia. De allí está viniendo la coherencia. ¿De dónde viene la autoridad? De mamá y papá que te enseñaron. ¿Quién son mamá y papá? ¿Lo elegiste tú? No. La mamá y papá son una teocracia, quiere decir, una organización, son de Dios. No elegiste tu mamá y papá. Ahora, como teocracia te pide Dios, ámalos, porque de allí te va a venir la autoridad mía. Estas son las venas, si podemos decir, de donde corre la fuerza de Dios. Ahora, yo elegí pastores para ti, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes. No tú, no por un voto elegiste. Teocracia. ¿De dónde viene el problema? Si tú criticas a tu mamá, ¿a quién criticas? Si tú no aceptas a tu papá, ¿a quién no aceptas? A Dios. ¿Y quién no funciona en ti? Que no funciona en ti. En ti no funciona la autoridad. Nunca. Mientras tú no amas a tu mamá, papá, te estás cortando las venas de la sangre por cual circula la bendición.
Si tú no bendices, decir bien de tu mamá, difícil va a llegar a ti la autoridad de Dios. Si tú no bendices, decir bien de tu papá, difícil vas a poder transmitir a tus hijos con coherencia una autoridad de Dios. Pero de palabra y obra, atención, podemos hablar bien pero actuar mal. Hablar o no amar. Si tú hablas mal del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, ¿qué te pasa? Al final, tú no aceptas lo que Dios te regaló. El problema no es del Papa, el problema es de tuyo, porque no te va a venir la sangre de Cristo, no te va a transmitir la fuerza de Dios, la autoridad de ser padre. Yo recuerdo bien que mi papá, mi mamá, cuando iban a la iglesia se ponían de rodillas. Yo era muy pequeño. Y entonces yo lo miraba y digo, ¿por qué se ponen de rodillas? ¿Que hay alguien aquí? Y en aquel momento así pequeño como era, entendí que hay alguien más grande que mi papá y mamá, de cual mi papá y mamá se tienen que arrodillar para poder ser diferente. O como la caja de donde entraba y decía de dónde entra en esta cajita, que era el confesionario, y salía más buenos y más. Así yo percibía el milagro de la autoridad, porque volvían más imágenes de Dios y no eran autoritarismos, y eran autoridad amorosa de Dios. ¿De dónde viene el cambio nuestro? Exactamente del encuentro con Dios. Si tú sabes bien, puedes culpabilizarte todos los días de tu vida, diciendo, mi papá me transmitió una fe autoritaria. Atención lo que transmitimos a nuestros hijos, porque a través de nuestros padres viene la imagen de Dios. Y aquí es la cosa más difícil, porque si tu papá te castigó, tú tienes una imagen de un Dios castigador. Si tu mamá era indolente o no hablaba, tú no tienes una imagen de la Virgen María que te comunica a ti confianza, alegría, paz. De allí, cada uno de nosotros podemos decir todos los días, por mi mamá, por mi papá, y puedes vivir en dar la culpa a los padres que a lo mejor no recibieron una forma de autoridad que nosotros queremos recibir. A través de esta autoridad viene la fuerza de Dios. Cuando una madre ejerce su autoridad de madre, puede haber cambio muy grande en la familia. Y recuerdo bien esta parte poderosa también de un evangelio que estaba mirando ahora antes de empezar, y era la sanación de la hija de un centurión. Si encuentro el texto, lo leo. Mateo capítulo 9, 18, 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos, entrando una mujer que sufría flujos de sangre desde hace 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verle le dijo, ánimo hija, tu fe te ha curado. En aquel momento se quedó curada. Jesús llegó a la casa del personaje y al ver a los flautistas y alboroto de la gente, dijo, fuera, la niña está muerta, no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron la gente, entró en él, cogió la niña y le dijo, ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
¿De dónde venía la sanación de Jesús? Venía de la autoridad que recibió de su Padre. Sanar enfermos, liberar leprosos, resucitar muertos. ¿Puede Jesús, si te estoy preguntando a ti, mamá, papá, ¿puede resucitar tu familia, Jesús? Ahora te estoy preguntando, ¿con qué autoridad estás ejerciendo tu maternidad y tu paternidad? ¿Con la de Dios? Si es con la autoridad de Dios, tú tienes la autoridad de decir, estos demonios fuera de mi casa. Si no la tienes, entonces no puedes. Si eres un Cristo vivo, Jesús puede decir a estos espíritus, afuera de mi casa. Y recuerdo ese caso de una mujer que estaba con un demonio fuerte de lujuria y venían varios exorcistas y le han rezado sobre la mujer y no salía este espíritu. Y el marido, rezando, se fue y empezó a rezar diciendo, en nombre de mi matrimonio, casado por la iglesia, estoy aquí delante de mi mujer, todos los espíritus malos fuera de mi esposa, todos los espíritus de lujuria fuera. ¿Qué pasó? Pues se liberó la mujer. 4 exorcistas no pudieron. Un matrimonio, un marido que ordenó a los espíritus diciendo fuera, sí pudo, pero tiene que estar preparado. Con el ayuno, la oración y la caridad, corazas fuertes. Ahora, si nosotros tenemos esta autoridad, que las madres tienen que ejercitar la autoridad de una forma, y los padres de otra. Son complementarios, pero no son iguales. La madre tiene una autoridad de dulzura, de ternura, de gestos, y que tiene que hacerlo con paz. En cambio, los padres tienen una autoridad también de palabra que ejerce y también de órdenes ejecutivos, como diciendo tu papá, y tú tienes que apoyarte en tu esposo como mujer. ¿Sabe por qué? Porque si se cambian los roles, se cansan las personas. Tú como mamá, no te ha dado Dios esta autoridad de decir y dar órdenes fuertes, porque esto le pertenece al hombre y lo hace con una banalidad. ¿Cuántas veces vosotros habéis dicho a los hijos, haga los deberes, limpia el cuarto, limpia el cuarto? Y dices todo el día 5.000 veces, llega papá y dice, tu niño no ha preparado los deberes. Y entonces lo llama, ¿te has hecho los deberes? No, corre. Y rápido empieza a hacer los deberes. ¿Te has dado cuenta? 5.000 veces tú, una vez papá. Es que no mezclas la autoridad. No te canses, mamá. Si ves, ahora son casos especiales o casos diferentes cuando falta la figura de papá por algunos criterios, algunos motivos. Cuando falta, entonces hace falta una oración profunda de mamá para que Dios le regale la autoridad con ternura. Y recuerdo este caso de una mujer que estaba dando órdenes a su hijo, pero no le llegaba, porque no era la onda del Espíritu Santo. Esta mujer, sí, el marido estaba siempre fuera, quiere decir, el niño necesitaba la autoridad y la mamá lo tenía que ejercitar. ¿Qué hace la mamá? Para ejercitar la autoridad que es de papá, de palabra, gritan. Le dices una vez, haz esto. Después, ay, haz esto. Nene, haz esto. Y al final, claro, sales de la onda del Espíritu Santo. Ya no es FM Espíritu Santo, es FM una mujer enfadada. O esto, yo FE, que al final no sale Espíritu de Dios. Por eso hay que entender bien qué hace el ayuno, qué hace la oración, qué hace la caridad. Hace que la voluntad de Dios
sea más fuerte en tu familia y hace que Dios hable a tus hijos. De aquí este ejemplo de esta mujer que empezó a leer las olas de la pasión, empezó a ayunar y se acercó a su hijo. Y esto me lo contó su hijo, diciendo, de un día para otro o después de unos días, mi mamá se acercó a mí y me dijo, ¿ves? Si tú no haces estas cosas, limpias tu cuarto, llegas tarde, estás hablando mal, eh, le haces un daño grande a Jesús. Estás dañando el cuerpo de Jesús, porque tu cuerpo es de Jesús. Y si tú haces esta cosa, un día al final tendrás que reparar. No soy yo quien voy a reparar tus pecados, tendrás que hacerlo tú. El chico me confesó que se fue en su cuarto y empezó a llorar. Eran tan poderosas las palabras de Jesús, mamá, porque ya no era mamá, la mamá se fue a la tumba cuando empezó el ayuno, cuando empezó ya se murió la voluntad de mamá y empezó la voluntad de Dios. Este niño, Jesús le habló, usó la madre. Ahora piensa un poquito, mamá, papá, ¿de verdad quieres que en tu familia entre la autoridad de Dios? No el autoritarismo. Autoritarismo es algo muy mal. La autoridad de Dios. La autoridad de Dios es armonía. Cada uno hace sus deberes con amor y ordena con fuerza. Recuerdo que son madres que impusieron las manos sobre sus hijos rezando la oración de sanación del vientre y los hijos rezando cada mes. 9 meses, 9 veces esta oración de rodilla. Y el niño empezó a mejorar físicamente, dolor de barriga, empezó a sanar. ¿Qué le transmitió esta mujer, esta madre a sus hijos? Una autoridad de que mamá no sana, pero reza por ti. Y Jesús puede sanarte. Entonces, rezando, muchas veces sobre tus hijos puede dar mucha bendición, pero también ellos cambian el comportamiento porque ellos dicen, wow, mamá me sanó. Mamá no te sanó, ¿cómo sabes? El que se sanó fue Jesús. Usó las manos de mamá como la mano de del esposo para liberarla por el sacramento que he dicho antes, pero la fuerza de Dios es muy grande. ¿Cómo se transmite la autoridad en la familia? La autoridad de Dios. Por la coherencia, querido padre, querida madre. La coherencia. Tenemos que ser coherentes. Lo que decimos, dice Jesús, no todo, he sacado demonios, he sanado, he hablado en tu nombre. Dicho, no, no os conozco. ¿Por qué? Porque no veo mis obras en vosotros. Os habéis transmitido a vosotros, dice el Evangelio. No, no, no soy yo. No soy yo. Vuestras obras no la veo en vosotros. Lo que habéis escuchado en el primer Evangelio que he leído y que es tan poderoso, ¿no? Se derrumbó la casa. ¿Por qué? Porque no estaba Dios dentro. Nunca les conocí. Aléjese de mí ustedes que hacen el mal, dice el Evangelio, hacen el mal. Muchos de nosotros podemos ir a la misa, comulgar, llegar a casa y empezar a criticar al marido, a la mujer, al papa, a los obispos. Estás derrumbando el templo del Espíritu Santo, que es tu alma y tu autoridad te lo estás derrumbando. ¿De dónde viene? ¿De dónde está esta vena de la autoridad? ¿Por dónde circula la autoridad, la sangre de Cristo en la que tú como padre, madre tenga una autoridad santa? De Dios. De Dios viene todo. Esta autoridad, toda la autoridad es de Dios.
y no es una cosa humana que la puede pensar y hacer. Decía San Pablo en la carta a los romanos, toda la autoridad viene de Dios. Quiere decir, si alguien llega a ser madre, padre, no es porque tú quieres, sino porque Dios lo decidió. Y si esto lo decidió Dios, ¿cómo ejerces tu maternidad, tu paternidad? Porque si eres una persona autoritaria con Jesús, no vas a fallar. Pero si llegas a ser autoritarismo, en un autoritarismo castigas a los hijos, porque así me enseñaron. Rompió un plato, castígalo. Llega tarde, dale. Pero siéntate. El autoritarismo crea una imagen falsa de Dios. Muchos de nosotros, o muchos de los hijos, sepáis que no se acercan a la iglesia por haber recibido una imagen de Dios falsa, porque se le transmitieron la autoridad de una forma falsa. Y me explico. ¿Por qué están tantos chicos en la cárcel? Por la ausencia de papá, de no haber puesto los límites. ¿Por qué están llenos de tantas jóvenes confusas hoy? Por la ausencia de una mano que tiene que ser ternura, pero también tiene que ser firmeza, firme. Un chico, esto es un caso real en Estados Unidos, escribió una carta a su mamá antes de ser condenado a muerte en la silla eléctrica. Un caso triste, pero que nos hace pensar. Escribió: mamá, te agradezco por darme la vida, pero no te agradezco que en el día que yo robé la primera bicicleta, me dijiste, no lo diga a tu papá. Eh, Llévalo, véndelo y comparte conmigo el dinero. Te agradezco porque me diste la vida, pero tampoco te agradezco cuando robé el primer monedero y compartimos el dinero. Te agradezco porque me has dado la vida, pero que no me dejaste que mi papá me regañe cuando yo salí de la escuela y no estudié. Y creo que tú no le dejaste a papá de tener una autoridad sobre mí, y por eso yo he llegado donde he llegado, a hacer crímenes y a hacer cosas malas. Te agradezco por la vida, pero no te agradezco porque me quitaste a papá y le quitaste la autoridad. Un caso duro que podemos pensar, wow, ¿qué hacemos? ¿Quitamos la autoridad del otro, describiéndolo? Atención, mamá, cuando hablas mal de el papá de tus hijos a tus hijos, esto se llama incesto emocional. Quiere decir que le estás destruyendo una imagen que tiene que ser una imagen de Dios, aunque sea con sus defectos. No tenemos derecho de hablar mal del papá de tus hijos delante de tus hijos. ¿Por qué? Porque es una autoridad de Dios. Y tienes que hablar entre los padres. Hablad entre vosotros lo que queráis. Pelead en la habitación, cerraos, como dice el Papa Francisco. Hablad, discutid, pero no delante de los hijos. No hablad mal del otro a los hijos. ¿Por qué? Se daña el alma y os quitáis la autoridad. Vosotros lo quitáis porque Dios no hace así. ¿Os imagináis que Dios Padre y Dios Hijo pelea con Dios Hijo, pelea con el Espíritu Santo? No, señores. La imagen nuestra de familia es familia de Dios, la Santísima Trinidad. No habléis mal uno de otros, porque os dañáis lo que más queráis.
¿Qué es el incesto emocional? Simplemente meter, por ejemplo, entre comillas, los niños en la cama, donde no tiene que estar, y es un abuso. Es un abuso no físico, pero sí verbal, en cual el niño es traumatizado, porque se le derrumba una imagen que él tenía perfecta de mamá y papá, o más o menos. No tenemos derecho. Son muchas personas que sufren por muchos años. Y a lo mejor nosotros hemos sufrido porque mamá hablaba mal de papá mientras el papá estaba trabajando. ¿Qué hemos hecho? Incesto emocional. ¿Quién sufre? Los niños. ¿A quién va a dar la culpa? A ti, mamá, si hablaste mal de papá. ¿Y a quién? A ti, papá, si hablaste mal. Los niños tienen memoria. Y cuando crecen se dan cuenta, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tengo que hacer? Pida perdón, mamá. Perdón, Dios. ¿Por qué? Porque tantas veces he matado a la imagen de padre en mis hijos con estas palabras. Perdón, Padre Celestial, porque he matado la imagen de madre en mis hijos. Conviértete. Y aquí viene la profundidad del cambio. Porque dices, es fácil decir de un día para otro por el ayuno, te está dando la fuerza de ser coherente y decir, ya se acabó. Yo no voy a matar la imagen de Dios en mis hijos, porque mi esposo no es perfecto, pero tampoco es no autoridad de Dios. Dios no habla mal de ninguno de nosotros y nosotros no tenemos que hablar mal. Tenemos que amarnos. Que os améis como yo os he amado. Si os amáis como yo os he amado, yo el Padre, veremos a ustedes y haremos morada en ustedes. ¿Os imagináis vuestra familia con Jesús dentro? Y os aconsejo que hagáis la señal de la cruz para recordar el bautizo, la palabra perdón para recordar la confesión cada día. Abrazaos con Jesús, de Jesús a Jesús, abrazaos con un Padre nuestro y dejad que la familia sea más santa y decir te amo todos los días de mi vida. Empieza a poner esas costumbres porque estas no son costumbres, son fuentes de vida, son partes del sacramento que tú recibiste. Bautizo con la señal de la cruz. Palabra perdón te recuerda la confesión y así, y palabra del Padre nuestro, el beso al marido para poder sanar tu familia. Qué importante, querida mamá, querida papá, ese tema de la autoridad, porque qué bueno es Dios cuando nos elige los mejores pastores que tiene, los mejores madres, padres. Esto es lo que hay. Dios te amó. Sientes esta bendición, bendiga. Estoy bendecido con esta madre, estoy bendecido con este padre, estoy bendecido con este papa, estoy bendecido con este pastor. Me bendijo Dios. Bendiga, porque si viene bendición, de aquí te viene la autoridad, te viene bendición para mis hijos. Por allí pasa, pero si tú no te arrodillas, si tú no te calles, si no sabes bendecir, mal dice, decir mal, dices mal de tu esposo, mal de tus hijos, mal de tu esposa, mal del papa, mal dices, mal viene la familia. De aquí muchas familias han perdido la autoridad, porque se han cortado las venas de bendición, bendecir. Cuando empezaba a hablar mal de sus propios familiares, de su propia iglesia, ya no te diga bendición, te diga maldición, decir mal. De aquí viene el cambio. Son muchas personas que descubrieron esto, porque recuerdo bien un testimonio reciente, dos esposos
que infieles los dos, lloran, se convierten, ayunan los dos, se ponen de rodilla, empieza el ayuno con Jesús. Jesús ayuna a mí de 40 días. Jesús le inspiró en un descanso del Espíritu. Empiezan a restaurar el matrimonio. En este momento ellos dos han reparado y han recuperado la autoridad. Entre ellos se aman. Los niños, consecuencia, contaba, la niña jovencita venía diciendo, mamá, me le alegro que estáis felices, habéis cambiado mucho. Claro, los niños ven el cambio en mamá y papá y son muy dóciles. Cuando mamá y papá son dóciles a la autoridad de Dios, son dóciles los hijos a la autoridad de mamá y papá. Cuando son rebeldes los padres a la autoridad de Dios, rebeldes son los hijos. Cada uno tenemos que ver cómo ejercemos la autoridad, porque de aquí viene la imagen de Dios para nuestros hijos. Tú no tienes capacidad de la fuerza de crear ni un hilo de hierba, menos un hijo. Atención, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Y si tú tienes autoridad sobre ellos, es hasta un punto. Cuando Dios dice, hasta aquí, yo me lo llevo, tengo que criarlo, pero tú le has transmitido lo que tenía que transmitir y lo has hecho con una autoridad serena, de paz, se han enamorado de Cristo. De aquí yo creo que cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad. Esta ternura que tiene, que la madre son ternura y tiene que ejercitar su autoridad con ternura, con amor. Mamá, me preparas una comida, mamá, me haces esto, mamá, me... Claro, y mamá cuando te pide una cosa lo haces porque te lo hace con amor y tú le respondes con amor. Papá tiene otra forma de autoridad, de palabra, de esto, discutir, hacer la cosa, pero sin esta armonía, al final nunca los hijos van a llegar a entender la imagen de Dios. Nosotros podemos destruir la imagen de Dios o construir la imagen de Dios. Piensa hoy día, quiero construir la imagen de Dios, quiero transmitir a mis hijos la autoridad de Dios. Y cuando eres madre soltera, tienes que pedir mucho a Dios para que te dé aquella paternidad que te falta. Aquella paternidad que, claro, el padre no existe o por desgracia, no sé, o ha muerto o a separación, no sabemos. O madre soltera. Pida a Dios, Dios, ayúdame a transmitir también firmeza, con amor, pero también firme, para decir a mis hijos, esto no te va bien, pero te lo tengo que decir con autoridad. No puedo usar un tono que no es de Dios, sino tiene que usar un tono de Dios. Claro que es más difícil. No está fácil llevar un niño solo o sola, pero Dios te va a dar la gracia si hay humildad en ti. No tengas miedo. La autoridad viene de Dios y la verdadera autoridad crece hijos de Dios. Si dentro de ti tú sientes que eres hijo de Dios, tú transmites a tus hijos esta paternidad de Dios o maternidad de Dios. Si dentro tú eres esclavo, esclavo de tus vicios, no dominas tu cuerpo, tu avaricia, tu gula, vas a transmitir a tus hijos un autoritarismo, porque no te dominas. ¿Qué vas a transmitir a tus hijos? Tienes miedo. Yo no puedo hablar a mis hijos de sexo. ¿Por qué? Porque soy lujurioso. El dominio de la lujuria te hace callar de transmitir a tus hijos lo que tienes que hablar sobre respecto al cuerpo. No puedo porque no te deja el demonio hablar y no te va a dejar hasta que no salga de la casa.
no vas a poder hablar de la humildad. ¿Por qué? No has hecho actos de humildad, no besaste los pies a tus hijos, a tu marido, no hiciste actos de humildad, de pedir perdón, porque tu orgullo está hasta las montañas. No puedes hablar de generosidad a tus hijos. ¿Por qué? Porque el demonio de la avaricia te tiene agobiado siempre pensando más dinero, de allá, y de dónde más, y toda la cabeza siempre con el dinero. Porque tienes un demonio, un altar donde tú rindes culto al Dios dinero y al Dios agobio. No vas a poder hablar a tus hijos mientras estás con la ira dentro de una paz y alegría y humildad de Dios, porque dentro de ti es el demonio que transmite otra onda que no es de Dios. Mientras tú no dominas tu boca, gula, no vas a poder transmitir a tus hijos una templanza, un control de ellos mismos, porque van a llegar a ellos gula, espíritu de gula, de descontrol, se gula de palabras, hablando mal, hablando demasiado, hablando sin Dios. Mientras el demonio atao te destruye, no vas a poder transmitir un Cristo vivo, entusiasta, que va por la calle a hablar porque dentro de ti no hay autoridad para hablar. Hay un miedo de todo. Por eso creo que cada uno de nosotros tiene que saber, quiero transmitir es para a través de estas venas de la bendición de Dios, que Dios me amó dándome a Jesús en la Eucaristía, al sacerdote, al párroco, al obispo, al papa, a mi mamá, a mi papá, me bendijo y quiero transmitir esta autoridad de quitar todos estos espíritus malos y transmitir a mis hijos una herencia bellísima. ¿Cuál es la herencia muy linda? Los dones del Espíritu Santo, sabiduría, piedad, temor de Dios, fortaleza, ciencia. Estos son dones grandes, grandes. ¿Qué engendra estos dones si es dentro de ti? Engendra paz, engendra paciencia, engendra humildad. Son fruto del Espíritu Santo, generosidad, bondad, alegría, generosidad. Estos crecen, silenciosamente crecen en el corazón de la madre y del padre, y poco a poco se están viendo en los hijos. Pero muchas veces decimos, tal tronco, tal astilla, tal hijo, tal madre, tal hijo. Por eso muchas veces esta herencia que hemos transmitido a los hijos es por una autoridad equivocada. Y puedes vivir culpabilizando, mi padre no me transmitió un autoritarismo. Y yo no entiendo a Dios que es castigador. Te entiendo, sana. Invita a Jesús, diga, dame la gracia del ayuno para poder sanar esta herida con mi papá, para aprender de ti ser un papá, una mamá, no autoritarista, sino con autoridad de Dios. Pide la gracia, porque esta gracia te puede dar la alegría y el amor de Dios. Te puede resucitar y te puede dar la fuerza de Dios. Porque en la cruz está la fuerza de Dios. En la cruz está la alegría de Dios. En la cruz está el secreto. Abraza tu cruz, no la rechaces. No tiene que cambiar el marido. Tampoco los niños. Único que tiene que cambiar, ¿quién manda? La autoridad tuya
o la autoridad de Dios? ¿El autoritarismo tuyo o la dulce autoridad de Dios? Por eso esta palabra es muy importante y la usamos en el Evangelio, se usa mucho. Dios tenía autoridad. Y Jesús decía cuando le sanó al hombre que estaba en la camilla, enfermo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra y en el cielo, te digo, toma tu camilla y levántate y camina. Pero lo primero le sanó de los pecados. Tiene autoridad Dios sobre tus pecados y Él puede con esta lujuria, con esta pereza, con esta envidia, con este rencor de años, con estas generaciones, puede, pues ponte en marcha hacia la resurrección. Deja a Jesús entrar en tu vida y entrar como en el templo, como entró en el templo y tomó un látigo y empezó a echar todos los vendedores, los templos falsos que te has creado. Y Él así quiere entrar en tu alma y hacer limpieza con fuerza, con poder y poner la paz. Dios quiere otra generación de santos y la santidad llega a tus hijos a través de ti. Nosotros nos gusta hablar de Madre Teresa de Calcuta o de Santa Teresa de Lisieux. Eran madres y padres santos. De hecho, son canonizados los padres de Santa Teresa de Lisieux. No, es difícil. Es difícil que nuestros hijos sean santos si nosotros no empezamos a ser más santos. Es difícil si nosotros no hacemos un paso hacia Dios, que podamos resucitar nuestra vida y que Jesús llegue a nuestros hijos. A través de ti llegan los hijos. Deja que Dios llegue a tus hijos, no lo bloquee. Hay tanta fuerza, tanta alegría, tanto amor. He visto tanto cambio en tantas personas que puede ser la tuya. Cuando deja a Jesús, Jesús ayuna a mí, Jesús reza a mí, Jesús haga caridad en mí. Jesús restaura lo que he destruido con este autoritarismo, con este miedo. Y aquí también os quiero decir, el miedo a hablar. Tu madre tuvo miedo de hablar de cosas a sus hijos. Y de aquí viene el miedo tuyo. Tu madre fue sumisa. Es mal. El sometimiento, mal. Hay un sometimiento correcto y uno mal. Sometimiento en todo. Mi marido hace todo. Yo tengo que hacer. Yo me callo. Yo no sé qué. En cual tú no tomaste ninguna decisión, has delegado todo. No está bien. Las decisiones se tienen que tomar juntos. La autoridad es compartida en el matrimonio. Claro, no peleada. Te vas en tu habitación, hablas, a qué escuela tenemos que llevar el niño, a qué escuela de piano, a qué no sé qué, dónde, qué tenemos que hacer con el niño, está enfermo, dónde, qué hospital lo llevamos, qué terapia hacemos, pero no delante de los hijos. Vosotros discutí, después papá toma una decisión, escucharlo. Y se toma y se apoya. Ahora, cuando hay sometimiento y humildad, me estaba preguntando, creo que esta tarde, Sonia, me estaba diciendo, ¿cuál es la diferencia en sometimiento y humildad? Pues sí, es una línea fina, pero tú ya sabes, sometimiento negativo es no actuar, no hacer nada, estar como un comfort zone, zona de confort, diciendo, tanto no tengo que hacer. ¿Por qué? Porque si yo lo digo, me voy a pelear. Si yo lo hago, me va a criticar. Si yo lo hago, no. Como metiéndote ya, no hay conflicto porque me callo, pero no lo aguanto o no lo aguanto. Eso es un sentimiento negativo. Tú haces lo que te digo, tú me tienes que obedecer, tú me tienes que hacer. No, Señor, yo te tengo que amar.
No interpretemos mal estas palabras de San Pablo. Mujeres, sed sometida a vuestros maridos, pero sometida cuando ellos, porque le dice después, mujer, hombres, amad a vuestra esposa como el Cristo amó a su iglesia. Ahora, cuando tu marido no te ama como a la iglesia, sino te explota y te trata mal, no, esto no. No confunda humildad con humillación, si eres marido o si eres mujer. Y no confunda sometimiento con obediencia a la autoridad de Dios en marido, en una mujer, porque esto puede ser grave. El cuerpo de la mujer, bueno, no podemos estar esta noche, tener relaciones, pues porque yo me encuentro mal, el otro tiene que decir, te entiendo, cariño, y te respeto. Esto no es un esclavismo, esto es un respeto a Dios en el otro. Y esto tenemos cada uno de nosotros conocer al otro, lenguajes de amor, lenguajes preciosos de amor. Si tu marido te está diciendo no me abrazas nunca, no me das un beso nunca, te está reclamando un lenguaje de tacto, táctil, y él es más de tacto o ella es más de tacto, quiere tocar, escucha, oye, mujer, ¿qué necesita? Pues tú no me lavas nunca los platos, un servicio necesita. No lava nunca, pues escucha y dialoga. Tú no me has dicho nunca te amo, tú no me has dicho nunca cariño, pues necesita palabra, comunicación de palabra para amor. Tú no me has, nunca me escuchas, ¿no? Pues siéntate y escúchalo. Tiempo, necesita tiempo, tiempo de calidad. No estoy diciendo de tiempos de 1 hora, 2, 3, 5, estoy diciendo de tiempo de calidad de escuchar, mirar esta alma, conocerla. Detalles. Oye, tú nunca has venido con flores. Tú sabes que a tu mujer le gustan las rosas, pero siempre le compras tulipanes. Y tu mujer dice que me has traído de nuevo tulipanes. Ay, oye, estoy de una vida contigo. ¿No sabes que son rosas que me gustan? Que eran más baratas. Claro, eran más baratas, pero la mujer es una. Cómprale una rosa. No le compra 5 tulipanes. Una rosa, porque le gusta la rosa. Entiéndala, por favor. Entonces, estos son lenguajes de codificar un poquito, con humor, pero con amor. Entonces, hay cada uno de nosotros que hacer la cosa y escuchar al otro. Y autoridad, madres, padres, todos, la autoridad, por favor, que sean de amor de Dios hacia tus hijos. Que no seas tú el que dicen las órdenes, que sea Dios. Porque vamos a dar cuenta por cada palabra que hicimos, no hicimos. Si en tu familia se reza y se lee el Evangelio cada día, quiere decir que Jesús manda en aquella familia. Pero si tú no le das voz a Jesús en la familia, es porque tú le quitaste la voz y vas a dar cuenta un día. Tendremos que dar cuenta. Ponga una silla de esta noche, una silla más en la comida y ponga el Evangelio allí. Y dice, está invitado en esa familia Jesús. ¿Quién es? Él es sacerdote de mi familia. Yo soy sacerdote real, realeza. Tú como madre y padre. En la iglesia está el sacerdote elegido por Dios para ti. Y en la familia eres tú el sacerdote que tiene que hablar. Y allí el sacramento sacerdotal se ejerce en ti cuando tú dices, vamos a leer el Evangelio. Vaya a escuchar. No le quites la voz a Jesús, dale la voz. Tiene un poder de exorcismo la palabra de Dios dentro de tu familia.
una fuerza que no te puedes imaginar. Purifica, saca demonios de tus hijos. Entusiasta, pone el fermento de la alegría, de amor. Pero dele voz a Jesús. Esta es la autoridad, de allí te viene, de allí la vena que tú tienes que comunicar. Con la señal de la cruz, hazlo más a menudo, mamá, porque estás abriendo el río de bendición, de sanación, del bautizo, porque ellos se van a recordar, soy bautizado con cada señal de la cruz. Abre la fuente del perdón y de la confesión con la palabra perdón y dile a tus hijos, yo me confesé hoy, ojalá que lo hagáis. Abre la fuente del matrimonio, abraza a tu marido, no es tu voluntad, lo sé, fue infiel, fue ella infiel, fue arrogante, abraza, porque no es tu voluntad que tienen que ser en familia, es la voluntad de Dios. Y tendremos que dar cuenta. Esta es la autoridad que se tiene que existir en la familia, de Dios. No hacer lo que nos aparece a nosotros, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y cuando dejaremos a Dios hacer Dios en la familia, milagros cada día. Con un abrazo de Padre Nuestro. Todos los hijos que han visto la familia en Misión Rúa, que los padres se abrazaron, se besaron y decían, te amo todos los días de mi vida. Todos los hijos le preguntaban, ¿te gusta mamá, papá? Sí. ¿Por qué? Porque se aman. Y son felices. ¿Y qué son? Ellos están casados, sí. ¿Y te gusta lo que ves? ¿Te quieres casar? Sí. Si esto es matrimonio, sí me gusta. Porque no pelean. Pues claro, después de pasar por un retiro, por una cosa, claro que se transmite una alegría a los demás. Se transmite la alegría del matrimonio, la alegría de la resurrección, la alegría de que Cristo está vivo en mí y aquí vale la pena. Venimos de Dios, estamos en Dios, vamos a Él. Esta es nuestra misión, no la tuya. No viniste en este mundo por tu voluntad. No vas de este mundo por tu voluntad y cuando tú quieras. No tienes los hijos porque tú quisiste y te calculaste con qué color de cabellos tiene tu hijo, qué color de los ojos. Todo lo calculó Dios. Dale a Dios, vos. Te vas a cansar menos, vas a herir menos y los hijos van a recibir un Cristo wow. Y te aseguro que tus hijos van a amar a Jesús porque lo vio un poco en mamá y lo vio un poco en papá y van a decir, wow, me encanta. Yo a este Dios no lo voy a perder. Se van a perder un poquito por la vida porque Dios lo permite, a lo mejor para sanar sus heridas. Pero no te preocupes, Él se lo devuelve. Pero sea un Cristo vivo. Maridos y mujeres, resucitad vuestros matrimonios. Dejad que la autoridad de Dios entre. La autoridad es dulce. Es firme, pero es dulce. ¿Cuánto necesitan vuestros hijos? De mano izquierda a mano derecha. Como esta mano de Rembrandt que pintó al padre del hijo pródigo, acogiendo una madre más grande y una más tierna. La dulzura con la autoridad que tiene que estar en toda la familia y hay un equilibrio. Alégrate cuando vuelve tu hijo pródigo, pero también acógelo con amor, ternura, misericordia, como lo haría el Padre Celestial. Y no responde al caliente, como se dice, con rencor, sino espera, reza. Recuerdo bien, y esto me lo recuerdo siempre, está este amigo que conocí en Suecia, pero él vive en París, es un rabino y él tiene 7 hijos. Se quedó viudo joven, se convirtió a la Iglesia Católica, era hebreo y se fue a la Iglesia Católica y no era cualquier hebreo, era un rabino y es rabino. Su hija de 17 años, la más grande, le viene un día y le dice, papá, te aviso, hoy estoy empezando a fumar.
Papá le dijo, felicidades, me alegro. Y le dio un abrazo. La niña se quedó un poquito así, raro. Pero el sabio, me alegro que tomaste una decisión. Eres de 17 años, te has tomado una decisión, me alegro. Si me preguntas si está bien y mal, te lo diré. Pero si no me preguntas, no te digo nada. La niña no le respondió nada. Y él se fue a rezar. Le buscó un vídeo más corto en diciéndole, ¿dónde encuentro Jesús? Yo un vídeo para explicarle qué es cáncer de pulmón, problemas. Encontró en YouTube un vídeo, rezó y lo mandó. En 3 días, curiosamente, como Jesús murió y el tercer día resucitó, de 3 días después, la niña viene, papá, he tomado una decisión, ¿cuál? He dejado de fumar. Ah, bueno, me alegro, felicidades. Esto es ejercitar la autoridad con sabiduría, el Espíritu Santo. No cortad alas a vuestros hijos cuando dicen cosas, escuchadlos. Y después con sabiduría se corrige, no con... Si es un niño de 10 años, 12 años, normal que le tiene que decir ya. Pero si es de 18 años, 17, a él le tiene que hacer razonar diciendo, ¿qué tengo que hacer, Jesús? Porque aquí es un chaval que toma sus decisiones. Te puedes imponer con autoritarismo diciendo, tú haces lo que yo te digo. Por detrás te hace lo contrario. Allí tienes que actuar con el Espíritu Santo. Si lo tienes, lo puedes ejercitar. Amén, amén.